Señoras e señores, un saúdo, moi boas tardes. Hoxe pode ser un gran día para rachar con aquelo de que Obradoiro nunca gañou nas Canarias. Un gran día para cadar un triunfo que volve a ganchar a Bluesense Monbus o soño dos playoffs. Ten 10 vitorias o conxunto de Moncho Fernández, o oitavo clasificado, 12, está a 2 triunfos. Claro que por diante ten esta tarde a Baloncesto Canarias, un histórico da ACB que conta os seus últimos 6 partidos como local por victorias. Veremos que ofrece Bluesense Monbus no pabillón insular Santiago Martín. Seguirémolo cos comentarios de Tito Díaz e de Andrés Rodríguez, o base de Bluesense Monbus, que nos acompañará na retransmisión. Por certo, hai xa quintetos por parte de Club Baloncesto Canarias. Manexará Uriz, nas alas estarán Ricciotti e Rost, e por dentro xogarán Sekulic e Lampropoulos. Así pois, quedase fora do quinteto Donaldson e entra nel Lampropoulos. Aí vemos no centro da imaxe precisamente o moreniño, a Donaldson. Por parte de Bluesense Monbus será base Rafa Luz. Como aleiros estarán Pumprala e Corbacho, e dentro Kendall e Maisley. ¿Qué te parece, Andrés? No, yo creo que el quinteto que ha salido últimamente y en principio es el que deberíamos empezar con una buena actuación defensiva, ya que Pavel es, yo creo que es de los mejores defensores en esa línea, en esta liga. Sería importante, Tito, que se mantuviese o nivel de Pumprala, de Kendall. La última xornada vimos a Corbacho recuperar ese instinto de 3 puntos no partido diante de Caja Laboral, sí. E mesmo Maisley, que o vimos tamén bastante máis centrado. Sí, e parar a Ricardo Uriz, sobre todo na súa pista, é un xogador importante para Canarias. O traballo que poida facer, seguramente Pavel estará emparellado con Levi Ross, que é o máis anotador. Despois o traballo de rebotes, aí Sala e Kendall tamén son importantes. Aí está Bluesense Monbus, que vestirá de azul nesta visita a Canarias. Nunca, cando se enfrontou a un equipo das Illas, gañou como visitante o conxunto galego. Aí está o reto para esta tarde, e o reto tamén que trae a posibilidade de engancharse a loita polos playoffs de ascenso. Tal e como está a temporada, os dous pechacancelas están con 4 derrotas, tanto Manresa como Lagungaro. Bluesense Monbus ten 10, virtualmente unha 11ª victoria que se lle daría a permanencia e a buscar máis cousas. Balón ao aire, saltou Lampropoulos aí con Maisley, balón para Bluesense Monbus, manexando xa este primeiro ataque Rafa Luz. En ataque Rafa, balón para Maisley. Sae por aí a buscar Pumprala para Rafa. Atención ao corte por dentro de Corbacho. De novo balón para Pumprala, pide Kendall, aí emparellado con Lampropoulos. Vantaxe de centímetros para Kendall. Kendall o lanzamento, acabou metendo a man Ross. Primeira falta do estadounidense, do aleiro. Primeira falta de Ross. Interesante, ¿no? O primeiro ataque, buscar o balón interior, buscar xogar cos pivos, xogar con Kendall aí no poste baixo contra Lampropoulos, que pode ter ventaxas. Kendall é un xogador versátil, ¿no? Mesmo pode xogar de costas ao aro, que, a ver... Primeiro tiro libre dentro para Livon Kendall. É unha boa opción, Andrés, a buscar esa de Kendall con Lampropoulos. Sí, empezamos, yo creo que al principio fue buscando a Corbacho, lo defendieron bastante bien y se le dio la bola a Kendall abajo, que es el referente de nosotros. O segundo de Kendall acaba dentro. 2-0 para Bluesense Monbus. Sacou Sekulic. Aí está o xogador máis valorado de Bluesense Monbus, un dos mellores nese aspecto da liga. Manexando Uriz. Balón para Sekulic. Ollo con este pivote de 2-10 que ten man. Mete dentro para Rost. Aí está Rost con Pumprala. O lanzamento de Rost. Esa non entra, toca Sekulic. O balón solto. Será, veremos para quen. Pois para que marque a flechiña. Aí está a loita de Uriz con Rafa Luz. Iso vai facer moito Ross. É un xogador de 2-0-2, vai a postear moitas veces contra Pavel. O traballo que poida facer aí no poste baixo, a defensa tamén vai ser importante. A flechiña indicou balón para o conxunto das Illas. Balón para Baloncesto Canarias. 8 triunfos, 6 deles consecutivos na casa. O despiste tocou Maisley, pero esos serán 2 puntos para Sekulic. Erro defensivo, canasta. Despiste atrás, canasta de Baloncesto Canarias. Importante manter a concentración e a intensidade neste partido. Aí sabemos que Baloncesto Canarias non vai fallar. Balón de Rafa Luz. Recibe Corbacho. De novo Rafa, insiste con Corbacho. Aí está a pelota para Pumprala. Rafa Luz. O bloqueo de Maisley. Saca de novo para Pumprala, agardando por Corbacho. Corbacho na continuación con Kendall. O lanzamento, a pelota non entra, toca Maisley. Acaba barrendo Lampropoulos. Fallou ese lanzamento cómodo de 4 metros Livon Kendall. O balón para arriba para Sekulic. Buscaban por detrás ese balón, por detrás das costas de Kendall. Recupera posesión o conxunto galego. Cruza campo Rafa Luz. Primeiro minuto, 20 segundos consumidos en Canarias. Corbacho de nuevo para Rafa. Diante del está Uriz. Corbacho.
Sae Mesli, mete para Kendall, la pelota toda solta e aproveita Pumprala. Bueno, disto nos pode informar moito máis Andrés, é o mesmo sistema con varias variantes. Unhas veces sae o tirador, outras veces busca... Correcto, para tratar de buscar desprevenido a los otros, pensando que estábamos buscando a Corbacho, ahí sí estábamos buscando de un principio a Kendall. O lanzamento de 3, anotó un Lampropoulos, ponse por diante por primeira vez no encontro baloncesto Canarias. Moi só, perfecto, nese tiro. Hay que tener cuidado tanto con Lampropoulos, con Sekulic, mesmo con Guillén, que desde 3, desde la posición de 3 pueden xerar perigo. Acabou perdendo Uriz, recuperou Pumprala. Sí, Primeira recuperación de Pumprala, que está como sempre atentísimo. Van arriba, marca a xogada Rafa Luz, balón para Mesli, Mesli, mete a man Ross, aí está Ross correndo con Pumprala, recupera baloncesto Canarias. Ollo a chegada de Sekulic, o lanzamento de Ross, non, no salto Sekulic, rebote para Sekulic, canastra de Blagota Sekulic. Oh, parece un pouco despistado Salah, ¿no? Por lo menos. Bueno, Sekulic es bastante bueno haciendo eso mismo. Sí, es una situación difícil de buscar el rebote ahí, ya que era un tiro inesperado, pero sí, tiene que estar un poquito más atento ahora. Pumprala, diante del Ross, balón para Rafa Luz, o bloqueo de Mesli, saca de nuevo para Pumprala, agarrando por Corbacho, va a forzar Pumprala, balón de Pumprala para Kendall, mete a man Lampropoulos, y ese balón esgotó a posesión, Blues Esmonbus, será para Canarias. Pumprala, por cierto, que pasó por Serbia, por Grecia, por Alemania, por Italia y en España estuvo no Real Madrid, non esquezamos, estuvo en Murcia y en Canarias agora. Hoy a banco, precisamente, Salah Mesli, se cadra... Hoy seguramente. Esos despistes iniciais seguramente motivaron a reacción de Moncho. Pues seguramente. Movendo Uriz para Canarias. Ahí está con Rafa. Deixa para Lampropoulos, forzando a Hamel. Axudouse das mans do brazo Hamel. Primeira falta persoal de Robbie Hamel. Sí, bueno, Lampropoulos é un xogador que xoga moito de cara ao aro e sempre de fora cara dentro. Sí, y no tiene buen porcentaje de 3, pero ya metiendo el primero, pues se hace un poquito más complicado defenderlo ahora. Sí, señor. Non puido Sekulic, balón para Blues Monbus. Hay que tener cuidado porque en los últimos partidos, bueno, de un especialista Blues Monbus en mejorar estadísticas, los lanzamientos de 3 de rivais que están prácticamente desahuciados. Bueno, en empeoralas tamén, que Baskonia... Sí, tamén, en el caso de Baskonia, sí. Fue un caso aparte, gracias a Dios, pero definitivamente el que no la mete con nosotros. Sí, señor. Bueno, pues ahí está atacando Blues Monbus, balón para Rafa para Pumprala, Pumprala que divide, canastra bandeja con canastra cómoda de Pavel Pumprala. Vai con todo sempre, cando vai ao rebote, cando vai a canasta. Oye, cómo nos gustó otro día cómo aguantó os envites de Nocioni, Eso fala dun xogador de carácter. Ahí está Uriz, balón para Lampropoulos. Están dicindo a Ross que corte. Sí, outra vez. Con él estaba Pumprala, vai de caer a falta a Pumprala. Eso van a intentar moitas veces porque Livae é un xogador eso, de 2-0-2. Empezou xogando de 4 cando chegou a Liga Española en Liga LEF. Bueno, pode alternar as dúas situacións, non? Xogar perto do aro ou lonxe do aro. Por certo, hai unha cousa con respecto a Ross que hai moita xente que non sabe, que estivo en Galicia no Celso Míguez. Sí. Aí está. O seu primeiro equipo en España. Correcto. O balón para Uriz, o lanzamento que vale 3, a tripla que non entra nese rebote, acaban as mans de Pumprala. Aí estiveron Pumprala e Hamel. Balón de Pumprala xa para Rafa Luz. A finta de Rafa, marcha de Uriz. Rafa que esgota bote, non miraro, deixa para Hamel. Hamel para Pumprala. 10 segundos de posesión, aí está Pumprala abrindo para Rafa, o lanzamento cómodo de Rafa. A pelota que non entra, ese rebote será para Ross. Sí, pero bo tiro, moi liberado. Sí, asistencia para Sekulic, sorprende de nuevo Canarias. Hay un tanto de despista ahí atrás, un tanto de falta de concentración que vuelve a castigar Sekulic. A defensa empezando o balance defensivo, que procurar que Canarias non corra. Polochan Rafa Luz acabó esbarando. Será de nuevo posesión para baloncesto Canarias. Importante ajustar ahí atrás, non comenzar a regalar esas posesiones y estas canastas fáciles porque luego contra un equipo así sí que se pagan, es difícil de recuperar. Sí, atención durante os 40 minutos, estar moi atentos no traballo defensivo. Move Ricciotti. Ahí está Ricciotti para Lampropoulos. Lampropoulos aguardando por Uriz. Uriz marcado por Rafa Luz. Recibe Sekulic. Diante de él está Kendall. Amante Kendall, Lampropoulos. Balón dentro para Ross. Ross frente a Pumprala. O lanzamiento de Ross. Quedase curto. Y ahí falta en ataque de Pumprala. Sí, muy bien aguantado, muy bien aguantado por Pavel o 1 contra 1. A falta de Sekulic. No intento de rebote. Foise por Chan Kendall. Falta de Blagota Sekulic. Primeros 5 minutos. Primera impresión, Andrés. ¿Qué te está pareciendo? Arranque. Yo creo que bastante bien. Un poquito desorientado en
en la defensa de contraataque, pero aparte de eso yo creo que estamos sacando buenos tiros, estamos buscando lo que queremos ofensivamente. Cuando mejoremos un poco en la defensa nos podremos meter un poco más en el partido. Ahí está Blue Saints Mombus con Hamel. Balón de Hamel para Corbacho. Corbacho de nuevo para Rafa. Hoyo ahí a corte de Cúmprala. Balón de nuevo para Corbacho. Hamel, posición cómoda, lanzamiento de Hamel, canastra de Hamel. Están a cambiar los bloqueos. Cuando fan los bloqueos, que estábamos a comentar antes, las salidas, puede ser para Aleiro o para balón interior. Canarias parece como si se quedara medio en zoa en esa situación. Lo que comentamos, Canarias no es el mejor equipo defensivamente, ellos apuestan más por la ofensiva y por eso es que tenemos que subir un poquito más la defensa, porque creo que ofensivamente vamos a encontrar lo que queremos. Ofensivamente tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo. Estaba pisando Sekulic, esa folla de Dou, recupera ahora Ricciotti, atención a contra de Canarias, Ricciotti, canastra de Ricciotti. Escachona Ricciotti, 1,84 m, pero ahí están los muelles de Ricciotti. Bueno, otra canasta fácil, una pérdida de balón. 13-8, 5 arriba Baloncesto Canarias. Cúmprala para Hamel, diante del Lampropoulos. Maneja Rafa Luz, agarrando por Corbacho. Corbacho para Hamel, ahí va otra de Hamel, canastra. Desde ahí no falla Robbie Hamel. Paciencia, buen trabajo de ataque. Seguro de vida desde esa posición Hamel. Y además que ha armado tiro rapidísimo. Sí, y un buen pase de Corbacho que fue el que habilitó a... Ricciotti frente a Corbacho. Insiste Ricciotti, buscando 2 para 2 con Lampropoulos. Uriz busca posición Lampropoulos. Oye ahí que quedó con Corbacho. Sí, o bueno. Lanzamiento de Uriz, o lanzamiento queda curto, esgotaba posesión, balón para Kendall. Trabajó bien Corbacho, ¿eh? Sí, aguantó muy bien, sí. Muy bien en ofensiva, muy bien en defensa también. Yo creo que ahí ajustamos un poco en defensa. Vamos a ver si podemos seguir con ese mismo esfuerzo. Balón de Hamel, Kendall para Pumprala. Vamos a entrar los últimos 3 minutos. Lanzamiento de 3 de Rafa. Pelota que no entra. Rebote ofensivo para Libon. Balón de Kendall para Hamel. 24 más de posesión. Blue Saints Mombus. Están a conceder los tiros. Sería interesante conseguir anotar un par de ellos. Tanto. A ver o despiste. A ver si se aclaran Hamel y Rafa Luz. Quedan 10 segundos de posesión. Comienza el ataque Blue Saints Mombus con Rafa. Penetración de Rafa. Topa con Sekulic. O lanzamiento que no entra. Rebote para Rost. Uriz, asistencia de Uriz, canastra de Sekulic. Una das cosas que estábamos a falar ao principio. Si Canarias corre, sobre todo a partir do seu base, e xoga soltos, encontran situacións doadas, vai ser máis difícil, non? Hai que parar o seu contraataque, a defensa ten que empezar por aí. Bueno, pues está manejando o partido, está gañando de momento Baloncesto Canarias. Iremoslo vendo, claro que sí. Bueno, pues vai mover Blue Saints Mombus. Como decía, 10 puntos a todo momento, un rebote para Sekulic. Jugador destacado de Baloncesto Canarias. Organizando Iñaki Sanz. Ya en pista Sanz. A ver si nos deleita con otra buena actuación como a pasada jornada. Anota de nuevo Hamel. Es muy seguro, con mucha convicción. Una vez empieza a meter uno que otro y se pone caliente la mano. Y lo único malo es que pisó la línea ahí. Bueno, salió Iñaki Sanz. Decía otro día Tonecho Lorenzo, el jugador de Obradoiro, que Hamel era o mellor jugador de 6,50 da Liga. Porque vamos, está sempre pisando. É increíble a cantidad de tiros de 3 nos que pisa e lle conceden 2. Houve falta de Iñaki Sanz. Para decir que Iñaki Sanz foi de momento a aposta polo segundo base de Moncho. É un xogador que moi rápido de pernas, moi bo defensor. E bueno, tal vez adecuado para tratar de parar a Ricardo Uriz. Está xogando Sekulic para Canarias con Uriz, tratando de buscar posición dentro Rost. Con el emparellado Pumprala, Uriz con Iñaki Sanz, ayuda de Pumprala, bandeja canastra de Ricardo Uriz. 2 pro ex de Valladolid. 17-12, 5 para Canarias. Kendall para Pumprala para Kendall. O corte de Sanz, balón de nuevo para Robio, lanzamiento de 3 de Hamel, canastra de Hamel. Ahora sí, de 6,75 en Atón Hamel. 3 de 3, muy seguro en los tiros. Sí, señor. Son en total 9 puntos para Hamel. Aparte que leeu o ataque, él mismo le indicó a Iñaki Sanz que tenía que cortar no bloqueo ciego. Está preparado Donaldson para entrar en Canarias. Moviendo por fuera con Xuto Amarelo. O balón de Uriz. Mete Uriz y hay pasos de Lampropoulos. Recupera posesión con un 23 por diante. Blue Saints Mombus. Va a entrar igual, parece. Sí. Y en Canarias viamos a Lampropoulos no banco. Y a Donaldson xa dentro. A ver como está Donaldson. Bueno, cambia a situación defensiva. Donaldson non vai tirar de 6,75. Un xogador moito máis interior, máis activo no rebote, pero menos peligroso tal vez desde a larga distancia. Donaldson que se emparella con Hamel.
Ahí está consciente Alejandro Martínez que tengo un problema con Hamel. Balón de Hamel para Iñaki. Iñaki que mete para Kendall. Kendall con Sekulic, ayuda. Balón de Kendall, saca para Iñaki, lanzamiento de 3. O balón que no entra, rebote para Rost. O dentro fora que non entrou. Balón para Canarias. Subindo bola Viviá. Xogou Viviá, balón de Eras. Donaldson con problemas. Ollo que se esgota a posesión, 9 segundos para Canarias. Ahí está de nuevo o balón dentro de Viviá para Donaldson. A reviravolta de Donaldson. Bueno, no último segundo. Acabou dentro. Están a cambiar, baloncesto Canarias. Están a cambiar, bueno, Andrés non lo pode decir mellor, ¿no? Están a cambiar nos bloqueos directos e logo tratan de rotar para que quede grande con grande. Correcto. Pero yo creo que ahí hicimos tremenda defensa. Mala suerte que una canasta difícil que metió, pero si tenemos ese nivel en defensa nos va a ir bastante bien, ¿eh? O lanzamento de Kendall, la reviravolta non, rebote para Donaldson. Marca xogada Canarias, quedan 12 segundos, tempo para un lanzamento. Sí, entrou Carles Viviá agora. Sí, señor, aí está Viviá. Una das grandes sensacións a última campaña na Alepo. Balón para Donaldson. Bueno. Vai haber falta de Hamel. Aí estivo, ¿eh? Sí. Tal vez pisando o semicírculo que... Ahí está Hamel dialogando con Iñaki Sanz. Por certo, hai outros partidos en xogo Arestora. Cajasol no terceiro cuarto. Sí, aí estamos vendo. Estaba fora. Que pasa que, bueno... Dicía Cajasol 58, Estudiantes 53, 5 arriba Cajasol no terceiro cuarto. Manresa 39, Juventud 32, 7 arriba Manresa. E iso que non están Ramsdell e Javi Rodríguez, que están mancados, xa saben. Fuenlabrada 17, Real Madrid 13 no primeiro cuarto. Tiros libres aquí en Canarias para Donaldson. Queda 1 segundo y 8 décimas. Non entra o primeiro de Donaldson. Segundo tiro libre para Donaldson. Acredita un 78% desde la línea de persoal esta campaña. Aí está o mellor reboteador da Liga. Un xogador que leva 8 anos en perderse un partido de competición. Un xogador extraordinario, no esforzo, no día a día. A ver qué da deseo este segundo y 8 décimas. Move Blue Saints Monbus. Balón para Hamel. Hamel para Kendall. Bueno, pues non deu tempo. Acabo primeiro cuarto en Canarias. De momento 5 arriba, 20-15 gaña Baloncesto Canarias. Sí, yo creo que estuvimos hablando la semana completa del contraataque de ellos y creo que no lo hemos sabido parar al principio, pero normalmente siempre pasa en el primer cuarto que uno, aunque lo practiques, es difícil hacer lo mismo que hacen ellos. Y ahora esperemos que lo asumamos y ese segundo cuarto lo hagamos mucho mejor. Oye, Tito, en Blue Saints Monbus, Hamel espectacular. Anotaron 3 xogadores no conxunto galego. Hamel 9 puntos, 3 de 3 de 2 puntos y un triple dentro. Sí. Tal vez se botan de menos puntos exteriores, ¿no? Tanto Corbacho, 2 entradas a canasta de Pavel, pero puntos de fora 2 exteriores. Dos triplas falladas por los bases, Corbacho ainda non tirou. 2 asistencias para Corbacho, está asistindo máis que tirando. Bueno, lógicamente a defensa vai se pegar con él, eso vai propiciar seguro tamén máis espazos para os demais. Bueno, pues comezou o segundo cuarto, moveu xa Diguar, balón para Iñaki Sanz. Aí está Iñaki Sanz, Polo Chan, Viviá. Zoa Canarias. 2-3 na zona Canarias, aí está o balón para Kendall. Kendall metía dentro para Oriol, ese balón quedou solto, tocou Donaldson, acaba barrendo Donaldson, deixa para Guillén. Guillén con Carles Viviá. Decía Viviá, un dos xogadores revelación, dos xogadores máis destacados na LEP, na temporada anterior. Aí está manexando Viviá, o bloqueo de Guillén, pide Guillén na continuación. O ataque de Canarias, ese lanzamento busca... Sí, está a xugar Chagoyen, Chagoyen é un ala pivo que está a xugar de... E aí está a xogada rápida e a canastra de Diguar. Pois claro que sí, correr tamén, non? Que eles non corran e tratar de correr o Obradoiro, que nese senso no partido de Baskonia estábamos a falar con Moncho ao final da semana, creo que foi o partido que máis contraataques fixeste. Sí, hicimos 17 puntos creo que fueron. Sí. Entre los más que hemos hecho en esta temporada. Sí, señor, un detalle interesante, ¿eh? Claro que sí. Por cierto, xogando Chagoyen, Guillén e Donaldson. 3 xogadores corpulentos. A ver qué sucede aí. O lanzamento de Viviá, o balón dentro, tripla de Viviá. Canasta de Viviá, 23-17. 6 arriba, Baloncesto Canarias. Outra vez en Zoa, 2-3. Kendall para Diguar, Diguar para Iñaki Sanz. 12 segundos de posesión, ahí está Diguar, mete dentro para Oriol. Oriol, ahí tratando de cargar Oriol con Chagoyen, problemas para Oriol, acaba sacando para Iñaki, Iñaki que corta y hay falta. Hay falta personal, Donaldson. Afortunada, Quedaban 3 segundos de posesión, Iñaki entendeu eso, foi para cara dentro.
pero un jugador que desde luego lle dá seguridade, lle dá ritmo, lle dá fiabilidade o ataque de Blues Saints Monbus. E, bueno, o que pasa é que leva pouco tempo, Sí. Precisamente, o mérito, pero pouco tempo que leva. Sí. Sacou Kendall, balón para Pumperla, non tira, deixa para Oriol, o lanzamento con moito arco, canastra de Oriol. A ver si Oriol está tan atinado como na primeira volta. Aí foi un pesadelo para a defensa de Canarias. Movendo Vivia, Donaldson, emparellado con Kendall. Con Chagoyen está Berto Pumperla. Outra vez cambiando no bloqueo directo. Ahí está Chagoyen precisamente con Pumperla, pide Donaldson. Vai a haber falta persoal. Tal vez estaba demasiado cerca, Sí. demasiado pegado. Falta de Pavel Pumperla. Segunda falta de Pavel que o vai levar ao banco. Entra no partido William Buford. Y ahí está Chagoyen. Mueve Vivia. O balón de Vivia. Organizando baloncesto Canarias. 8 minutos, 11 segundos para llegar al intermedio. Los problemas Boa de defensa, Jaime Eras. defensa. A recuperación de Diguar. Ahí está Diguar. Canastra de Diguar. Muy bien Diguar, muy boa defensa, muy agresivo, muy bien. 23-21. Sigue ahí no partido. Blues Saints Monbus. Subiendo bola Vivia. Ese Guillén. Balón para Guillén. O lanzamiento de 3 de Guillén. Tripla de Guillén. Bueno, é que na rotación defensiva cambian e logo rotan para quedar un pivo. Iñaki estivo un pouquiño lento, chegou un pouquiño tarde e Guillén é un gran tirador. Guillén hai que ter cuidado. 3 de 6 para Canarias desde 6.75. Balón interior para Oriol. La finta, lanzamiento de Oriol. La pelota que non entra. Rebote para Donaldson. Era un tiro cómodo. Sí. Deixou Donaldson para Vivia. Ataca Canarias. Aí está a axuda de Kendall. Ese 2 para 1. Acaba sacando Vivia. Aí vai outra de Guillén que boa e outra que entra. Segunda canastra consecutiva de Guillén. Vai a haber tempo morto de Moncho Fernández. Seguramente por esto, por lo desaxuste defensivo que se produce despois do cambio no bloqueo. Están a quedar abertos e, bueno, 2 veces quedou librado Guillén, que é moi perigoso aí. Sí, señor. Por riba do 50%, tirando cómodo baloncesto Canarias. Tempo morto solicitado por Moncho, que terá que axustar aí, porque se non ten un problema. A ver se escoitamos. Iñaki, Alberto, vamos, joder. Vamos, coño, vamos a tirar. Pero tío, se están haciendo este bloqueo aquí. Cambia, Iñaki. Joder, tío, porque damos en primera línea. El problema fue la comunicación ahí, uno quería cambiar, el otro no quería cambiar y eso produce el tiro abierto 2 veces. Sí, quedaron os dous co balón. Se quedaron 2 con el balón y eso no puede pasar. Ahí estaba enfado de Moncho, que les di que, bueno, 3 triples igual después de ese bloqueo. Iñaki y Alberto hay que estar más vivos. Aparte que Richie Guillén é moi listo, un xogador moi listo, e busca o sitio, o espazo libre. Guillén, por cierto, que garda boa relación con Moncho Fernández. Coincidieron no Villa de los Barrios. Sí. La tapadura que la... Seguro que por eso está máis enfadado ainda, porque o conoce e seguro que o dixo, eso está dito seguro. Anda no 37% desde 6.75 esta temporada, Guillén. Tiene muy buena mano. Claro. Bueno, pues mueve Blues Saints Monbus, veremos. Se llevó un parche, se llevó un remedio a ese problema en defensa. 8 arriba, baloncesto Canarias. Volveu a cancha Rafa Luz. Seguramente con misión máis defensiva que ofensiva. Diguar. Balón de Diguar para Rafa. Ven aberto a Buford, metía para Oriol. Hay falta de Guillén. Sí, muy ben Rafa, tratando de xugar balón interior. Ben Oriol tamén traballando para a posición, para recibir. Bueno, corrixirame Andrés se me equivoco, pero eu creo que foi unha das consignas. Quero lembrar no partido do SAR fronte a Canarias. Dicíamos o míster que buscarades o interior que estivera con Guillén dentro sempre. Sí, sabemos que es un tremendo jugador ofensivo, pero le cuesta un poco más defender, así que... Mira Carles Vivia, que recupera ese balón. Vivia con Rafa. Bonita xogada, concluye un Carles Vivia. Desde arriba Canarias y atención a Renda, que comienza a ser peligrosa. Sobre todo os atrancos para atacar a Zoa, porque se necesita un par de canastas para rebaixar a confianza defensiva. Ahí va Yunga, o lanzamiento de Diguar, canastra de Diguar. Efectivamente, un par de canastas importante para coller confianza e rebaixar a confianza defensiva de Canarias. Estábamos falando de Hamel, que está coa man quente, pero atención a Diguar, Sí, sí, un bo tirador, Sí, muy buen ya tirador. está por encima del 40%, creo, en el 3. Ahí está Donaldson con Kendall, ayuda, ese balón de Donaldson. Estuvo atento Diguar y hay falta de Oriol. Boa ayuda defensiva de Diguar y la jugada concluye con esa falta de Oriol Junyen a Guillén. Vai se banco Oriol, retorna Salah Meisley. A ver si un poquillo más experto. Sí.
Sí, un par de despistes defensivos foi o que o levou ao banco no primeiro cuarto, ¿no? Vamos a ver. Ahí está Guillem, cargando con Kendall. Atención, ayuda de Maisley, acaba sacando Guillem. O ataque de Canarias. Balón dentro. Ahí está sacando o balón coa esquerda Chagoyen, canastra de Chagoyen. Sí, chegou, sacou moi ben o balón. Guillén, moi listo. Rafa Luz. Apenas 5 minutos para llegar al intermedio. 9 arriba, baloncesto Canarias. Kendall. Kendall para Rafa. Rafa para Buford. Pendiente de la Chagoyen. Busca Maisley. Maisley con Donaldson. Canasta de Maisley. Pues sí, para atacar a Zoa, bueno, por lo menos de cada 3 pases un que pase por dentro, ¿no? Xugar cos pivos é importante. Agora viu moi ben o corte por debaixo de Salah e moi boa canasta. Esa sempre unha boa opción. Sí, sí. Vivian. Penetración. Pelota que non entra. Rebote para Kendall. Tiña outra opción clara de bandeja Vivian. Rafa Luz para Diguar. Buscando posición Maisley. Buford, o lanzamento de Buford, canastra de Buford. Quedou en zona outra vez Canarias e aí machacou agora Buford. Sí, leva 2 triplas seguidas sobre os Monbus. Importante esta de Buford para él mesmo tamén, para que colla confianza. Por certo, Andrés, ¿qué lle pasa a Buford? Porque desde fora vimos un gran xogador, un gran potencial, pero non acaba. ¿Cómo vedes desde dentro? Bueno, es que siempre es complicado cuando tienen varios buenos jugadores al frente tuyo y tratar de coger esa confianza cuando fallas uno que otro tiro, pues se hace un poquito complicado, pero calidad tiene. Y como dijo, seguro que este triple le ayudará en la confianza. Bueno, pues tapón tremendo de Maisley, pero ao final, fíxate onde rescatou con esa tripla xogada Eras. Ademais, no último segundo da posesión. Bueno, nos entendemos que acaba de salir de Ohio, que un rapaz novo, que bueno, que necesita un periodo de maduración. Pero bueno, tamén ese é o que decía Andrés, está Corbacho que está a facer unha espléndida liga, está Pavel Pumprala, Diguar, bueno, a competencia grande, non ten 36-29 a 7 Blues Monbus. Importante que se vaya chegando, que acaba aí metidiño no partido este primeiro tempo conxunto galego. 36-29 y en bonus o conjunto de Moncho Fernández. Están tratando de xugar. Ahí está Donaldson. Saiu un Maisley y ese balón será para Canarias. É dicir que están tratando de xugar. Agora foi un contra un. Pois para Chagoyen, o que facían antes para Levi Ross, para Chagoyen, que xugando de aleiro pode postear. Y como decíamos antes, Salah salió un poquito despistado, pero yo creo que ahora está bastante metido en el partido. Ya ha cambiado 3 o 4 tiros en menos de 2 minutos, que es bueno para nosotros también. Balón para Donaldson, lanzamiento, canastra cómoda de Donaldson. Anotó Jackie Donaldson. 38-29. Otra vez Zoa. Menos de 4 minutos. Diguar, Rafa Luz. De nuevo balón para Diguar. Oye, no cambio que quedó con Donaldson. Bueno, da zapatilla Donaldson. Estaba a decir Uriz, parece que decía que individual. Non sei se non estarían unos en zona, outros en individual neste último ataque. Yo creo que ellos empiezan en zona y después de ahí empiezan a cambiar. Sí, después do primeiro pase. Unha das, bueno, dos denominadores comuns no xogo de Canarias. Os cambios en Tratan defensa. de disimular o seu baixo nivel defensivo, pues disfrazalo, ¿no? Outra tripla de Diguar. Moi bo bloqueo, saiu moi liberado. Canasta de Diguar. 10 puntos para Diguar, 9 para Hamel. Entre os dous 19, 2-31 de Blues Monbus. O lanzamento de Guillén, non, boa Buford, balón para Chagoyen, a penetración de Chagoyen, deixa para Donaldson, hai pasos. Hai pasos de Donaldson, aí a presenza de Maisley fixo moito, balón para Blues Monbus. 38-31. Ahí estuvimos atentos, salimos a Guillén y tuvieron que mover la bola un poquito más. Sí, y al final una buena defensa. E a ver agora se ve un bo ataque para poñer a 5 ou 4 puntos a Blues Monbus. Maisley para Buford. Buford para Rafa. Atención ao corte de Diguar. Aí está o balón, todos buscando a Diguar. Vai forzar Buford. Buford busca Tabo, lanzamento non, toca Maisley, pelota solta para Canarias. Pelota para Jaime Eras para Chagoyen. Y antes del ten a Kendall. Vai forzar Chagoyen. O lanzamento complicado. Esa non entra. Rebote para Diguar. Aguantou ben Kendall. Sí, señor. Rafa Luz. Buford a finta. Boa. Jaime Eras. O lanzamento de 3. El rebote que... La pelota que non entra. Rebote de nuevo para Eras. Bueno, era un bo tiro, estaba liberado. Había rebote. Ya ha metido 2 o 3 también. Que es importante. Claro. Uriz para Donaldson. Otra vez tratando de postear Chagoyen contra Buford. Esa man, recuperación de Salah, canastra de Salah Maisley.
Ese Maisley é outro Maisley, o que apuntaba Andrés, está moito máis metido. Parece que entendeu o mensaxe, ¿no? De Moncho. Entendeu perfectamente. Bueno, eu creo que moitas veces vendo adestrar, probablemente Andrés nos corrixa se non é certo, e vendo xogar, ten tanta ilusión, é como un neno, non? Lleva pocos años jugando y de vez en cuando está más ansioso de lo que se supone, pero también muchas veces por esa ansiedad hace muchas cosas buenas. Sí, señor. Esa ilusión que se transmite nos adestramentos, esas ganas de progresar, de aprender. Correcto. Sí, en moitos intangibles, cambiar tiros, utilizar. Un potencial tremendo. Hay muchas cosas que no salen, como eso, que no salen en la estadística, como eso de cambiar los tiros, que quizás no da tapón, pero el tú penetrar y saber que te vas a encontrar con uno ahí. Sí. Aparte que es un jugador muy rápido. Sí. Hubo falta de Rafa Luz, pois a liña de persoal Uriz, volveu Ricciotti o partido. Ricciotti, a todos vostedes que no primeiro partido no SAR conseguiu un canastra increíble desde o seu campo no primeiro cuarto. Al frente mío. Sí, señor, que recordará perfectamente Andrés. Sí, señor. O volveu Ross tamén. Sí, señor, volveu Levi Ross, anotou os 2 tiros libres. Ricardo Uriz, 40-33. Últimos 2 minutos do segundo cuarto. A ver si consigue aí reducir as diferencias Blues Monbus e chegar apretadiño descanso. Dewar para Rafa. Buscando dentro Buford. Balón para Dewar para... Uy, que tapón de Donaldson, estaba baixando. Non, falta de Donaldson. Sí, moi ben vista. Falta de Donaldson, serán tiros libres para Maisley. Creo que foi Carlos Cortés, o árbitro galego, por certo. Non ten nada que ver, que sexa galego porque é un bo árbitro. Está... Sí, tamén perde Blues Monbus con él, Sí, a falta de clara, dalle no brazo. Falta clara. O primeiro de Maisley que non entra. Segundo tiro libre para Salah Maisley. Anda no 56% esta campaña. Bueno, un aspecto a mellorar por él, porque é un xogador que pode recibir moitas faltas. Ese é un traballo que ten que facer, Que tiene buena mano. Sí, mira, pues falló los dos. No sé qué le pasa en el tiro libre, pero sí. Tiene buena mano, la mete de ahí cuando no es cuando es un tiro normal. Tiene que mejorar un poco esa parte. Emparellado precisamente con Guillén Salah Maisley. Ahí está no cambio, queda Guillén con Rafa Luz. Agora ven porque quedou Rafa Luz. Mira Dewar, vai buscar aí dentro a Guillén con Rafa, na axuda está Maisley, atento para a axuda Maisley, deixa para Donaldson. Muy ben. Un tapón aí de Kendall. Oye, na saída de Dewar, balón para Buford, rectificado, chegou Donaldson e hai falta de Donaldson. Importante falta de Donaldson, protestada desde a bancada, segunda prácticamente nun segundos de Donaldson. Vai a liña de persoal Buford. Importante que se cargue este home de faltas. Sí, boa xogada defensiva, pecháronse moi ben todos. E logo moi importante eso, de sair ao contraataque, ¿no? Querer tamén conseguir canastas. Mira Kendall, o tapón de Kendall e aí na saída. A xente protesta porque na xogada anterior pitaron falta ao xogador de Canarias, en esta, que é unha xogada pois similar, pois non, pero... 40-33, lanzamentos para Buford. Bueno, terceiro tiro libre seguido que falla Blues Monbus. Pois de estar a 4 puntos, seguir a 7. Segundo tiro libre para Buford. Ahí está o segundo de Buford. Agora sí. A 6 Blues Monbus. Minuto 27. Os dous equipos en bonus. Move de fondo Canarias. Cruzando campo Uriz. Sae Ricciotti. Ricciotti pegadiño a él está Dewar. Axuda de Maisley, queda Maisley con Ricciotti, vai forzar Ricciotti, a penetración de Ricciotti, aguanta Maisley, deixa para Guillén, acaban perdendo. Pois moi ben, moi rápido Maisley. Sí, que é un xogador de 2'17 que aguanta perfectamente a un base. E Ricciotti é rapidísimo. Sí, que la calidad que tiene Salah para poder moverse. Balón precisamente para Salah Maisley, deixa para Buford. Ollo con ese balón para Rafa e hai falta de Uriz. Sí, a segunda vez que nese pase de volta que facedes, seguro que o tenen moi estudiado e tratan de anticipalo. Sí. Es una de las jugadas que más hacemos durante los partidos y que ya después de hacerla 2 o 3 veces están más atentos todavía y cuando se pone un poquito complicado, pero tenemos formas de llegar a ella. Primeira falta personal para Uriz, y anota o primeiro libre Rafa Luz. Muchas veces sin pase, que siga que continúe el mismo jugador. Tenemos otras formas de llegar a ella, pero cuando creemos que lo podemos hacer así, es mejor hacerlo de la forma que lo acaban de hacer. Pero bueno, sacamos 2 tiros libres que también... Sí, señor, si os convierte Rafa, que aí está. Outra vez, poñen a 4 a Blues Monbus. Menos de un minuto, subindo bola Uriz, diante dele Rafa. Aí está Levi Guillén. Hai falta de Buford na defensa de Levi Ross. Que se abren moito, xogan os 5 abertos. Entón, o que busca Levi é corta Carazoa e trata de recibir de costas ao aro.
contra un jugador más pequeño. Estaba insistiendo ya ahí Rafa. Claro, está en bonus. Claro. Está en bonus Blues Monbus. Cando volve a cancha Sekulic. Non é fácil defendelo, porque están todos moi abertos, entón el corta e trata de recibir, non é fácil, non é doado. Y tienen varias jugadas que empiezan de la misma forma, claro. Y entonces pues no sabes cuál de todas es y de repente tratan de postearlo a él. Y lo hacen 2 o 3 veces y van de nuevo a él. Ya lo han hecho ya 3 o 4 veces durante el partido. Sí. Canarias é, bueno, que decía Andrés, un bo equipo de ataque. Sí. Defensa tal vez... Está moi traballado, Sí, pero... Mantengo bloque desde hai moitos anos. Mantengo bloque de aí. Leva 9 temporadas aí. Olle un Lep Plata. Mira onde está. Adestraba eu Rosalía en Lep Plata y Santiago, e xa estaba Alejandro en Canarias. En defensa lo que hacen es tratan de cambiar muchas defensas y tratan de confundir al otro equipo. Tratan de tapar as súas carencias. Hacen zona matchup, hacen hombre a hombre. Balón para Salah. Diante del tenga Sekulic. Mete para Oriol. Oriol con Lampropoulos. Lanzamiento busca Tawa. Anotó Oriol Jungen. Sí, muy bien Oriol. Oye, ahora con Salah y con Oriol, Blues Monbus, Correcto. Yo creo que es la primera vez que lo hacemos en el año. Pues sí, señor, Pues sí. Llama la atención. Canarias con Sekulic y con Lampropoulos. Balón para Uriz. O lanzamiento de Uriz. Acaba dentro, aportó a Oriol y acabó anotando con algo de fortuna Ricardo Uriz. Quedan 15 segundos, tiempo para un ataque de Blues Monbus. 6 arriba, baloncesto Canarias. A esto Oriol para Rafa. Pide dentro Maisley, balón para Buford, lanzamiento liberado. Canastra de Buford, tripla de Buford. 2 segundos, balón para Ricciotti, ahí vaya tripla de Ricciotti. Uy, qué susto Ricciotti. O que se me vivo a cabeza, bueno, ya se imaginan todos ustedes. Bueno, pues acaba este primero cuarto, está ganando Blues Monbus. ¿Qué nota le ponemos? Está ganando Canarias. ¿Qué nota le ponemos a Blues Monbus? Yo creo que pudimos recuperarnos de ese primer cuarto, que empezamos un poquito despistados, y yo creo que las cosas van mejor en el segundo cuarto y seguro que apretamos un poco más en defensa y podemos llevarnos el partido. Sí, sobre todo después del tempo morto de Moncho, cando 29-21, 6-9, 10 puntos de diferencia que chegou a coller Canarias, a partir de aí mellorou Blusens, corrixiu os erros do bloqueo directo, das recuperacións, e bueno, está mellor, ¿no? De feito neste segundo parcial, ventaxa para Blusens Monbus. Pois sí, señor, o segundo cuarto foi galego, 44-41, tempo de lecer, 1 segundos. Volvemos. Bueno, pues vai comezar o terceiro cuarto en Tenerife. Por certo, hai xa un resultado final nesta tarde do domingo. Cajasol 86, Estudiantes 78. Victoria por 8 puntos de Cajasol. E atención cos marcadores en xogo. Manresa está gañando por 10 puntos a Juventud ao final do terceiro cuarto con 32 puntos de Troy de Bris. Fuenlabrada 34, Real Madrid 42. Parece que temos unha variante defensiva, ¿no, Andrés? Sí, empezamos en la zona matchup que hacemos. Sí. Move de fondo, baloncesto Canarias. Balón para Ross, lanzamiento de Ross, tripla de Ross. Canastra de Ross, primeira tripla neste terceiro cuarto, anotó baloncesto Canarias. Mais 6 para Canarias. Xogando Blues Monbus con Rafa Luz, con Corbacho, con Pumprala que recibe, Pumprala, canastra de Pumprala. Muy buen pase de Corbacho. Sí, señor. Por dentro, ahí están Salah Maisley y el Ibon Kendall. Quinteto de Blues Monbus. Ahí está Canarias con Uriz, balón para Sekulic, Lampropoulos, mete para Ross, ahí tratando siempre de postear a Pumprala. Ahí está Ross, saca para Lampropoulos, de fuera adentro, lanzamiento a extensión de Lampropoulos, que no, rebote para Kendall. Move rápido Rafa, balón para Pumprala, atención a llegada de Salah, pide Salah, Kendall para Rafa. Primero minuto gastado de este tercero cuarto. Rafa Luz. Ahí está Rafa, 10 segundos de posesión, balón para Corbacho, a tripla que boa de Corbacho, triplazo de Corbacho. Botábamos de menos, ¿no? Las triplas de Corbacho, a primeira do partido. A ver se alguén lle di que Troy de Bris en Manresa leva 7 de 9 para que se pique. Ele moito deses retos. Lampropoulos con Uriz. Ricciotti fronte a Corbacho, vai forzar con Ricciotti, aí está Ricciotti, o lanzamento de Ricciotti, pasiño atrás, encontrou Spafa, anotou Ricciotti. Sí, pero bueno, moi xusto, estaba ben defendido hasta o final. Por certo, Ricciotti, seu pai é adestrador de baloncesto e foi xogador internacional coa selección de Argentina, Marcelo Ricciotti. Bueno, tivo unha extensa e dilatada carreira en Argentina e foi, como digo, xogador internacional. Chegou a xogar con Spiel, seu pai, Marcelo Ricciotti. Un base. O lanzamiento de 3 de Corbacho. Bueno. Atención que aparece Corbacho. Esa é Made in Corbacho. Bueno, como o día de Baskonia, ¿no? Fallou os 4 primeiros tiros, hai unha segunda
meteu 4 seguidos, ¿no? É un xogador que, bueno, como colla o punto. Oye, 5 de 9, desde 6,75 para Blue Saints Monbus. Por riba do 50%. Lampropoulos. O lanzamento quedou con Rafa Luz e aproveitou Lampropoulos. Van 2 tiros seguidos un pouco raros. O anterior de Ricciotti e este de Lampropoulos, pero anotados. Fíjate, dicía eu, 55% de 3 puntos para Blue Saints Monbus, pero es que Canarias está en los 66. Uns guarismos espectaculares desde a longa distancia un e outro. Maisley, diante del ten a Sekulic. Deixa para Rafa, 6 segundos, hay que mirar Ferro. Ahí está Rafa, balón para Pumprala, va a cortar Pumprala. Tirouse el Ross, balón para Uriz. Uriz de Luxo para Lampropoulos. Bonita asistencia de Uriz. Anotó Lampropoulos. As perdas de balón tan na última línea son peligrosísimas, porque propician o contraataque de Canarias. A 4 baloncesto Canarias. Rafa Luz, balón de Rafa. Ahí está, balón para Pumprala. Con él está Rost. Rost e Pumprala. Va a buscar Pumprala. Pumprala para Maisley. Maisley pasos. Hay pasos de Salah Maisley. Aguantó Ben Sekulic. Balón para baloncesto Canarias. E aguantou tamén Ben Ross a Pumprala no poste base. 53-49. Sekulic, 10 puntos, un rebote, 9 de valoración. Deixa Uriz para Lampropoulos. Lampropoulos de nuevo para Uriz. Uriz que llegó a ser campeón de Copa con Baskonia. Ahí está Rost, o aclarado para Ross, con él está Pumprala. Ahí está un papelón de Pumprala, acaba sacando Ross, Ross para Uriz, Uriz para Ross. Oye, que queda un segundo, Ricciotti. Estaba fuera de tiempo ese lanzamiento a remanguillé de Ricciotti. Boa defensa de Blue Saints. Sí, mellor a defensa agora, sí. Aguantou moi ben aí Pumprala. E a partir de aí os problemas. Aguantou tamén ben a Nocioni no partido da semana pasada. Non ten moitos atrancos para defender no poste baixo, a pesar de ser un poquinho máis baixo, ¿no? Que Rafa Luz, balón de Rafa para Corbacho, ve outra tripla que boa, agora non, rebote para Rost. Rost para Uriz, tratando de aproveitar o tirón Corbacho. Uriz con Rafa, o lanzamento complicado, bueno, canastón de Uriz. Tal vez había que parar o balón un poquinho máis arriba, ¿no? Non deixalo. Ya van 3 o 4 canastos que yo creo que defendemos bastante bien y sí. Por cierto, las han metido ahí también. Está jugando Blue Saints Monbus con crespóns negros. La memoria Danai de Moncho Fernández. O lanzamento de Corbacho. Bueno, esa non toca nin Ferro. Sekulic para Uriz. Acelera Canarias. Ahí está Uriz. O reverso. Topa con Kendall. Uriz con Ochan. Rebote. Balón para Blue Saints Monbus. Y ahora ahí falta. Veremos de Rost. Queda ese mancado Rafa Luz. A falta de Rost. A segunda. Boa man de Kendall, na ciudad anterior. Con Uriz, sí. Esta saída en contragolpe. E o momento do impacto no que se manca. Parece que no é Seonjo. Na rodilla, Andrés. Sí, aparentemente le dio un cantazo en la rodilla. Pero... Digo Seonjo para que da traducción. En algún momento puede haber algún tipo de problemas. Pero no, véxete moi integrado, problemas, co galego perfectamente. Lo entiendo un pouco, Todo Seonjo terá problemas, Andrés, e moitos galegos, Sí, Seonjo, non Seonjo son palabras. Sí, señor. Move Rafa Luz. A 6 está Blue Saints Monbus. Quedan 5:30 para conclusión de este tercero y cuarto. Rafa pide Maisley. Ahí está Rafa frente a Uriz. Entra ben Rafa, lástima. Pelota que non entra. Balón no rebote para Sekulic. Iba a decir que moi ben Rafa atacarlle a Uriz, hacerlo traballar en defensa. Ricciotti forzando. Ahí está Ricciotti para Sekulic. Ese 2 para 1. Ahí está Sekulic. Defende ben Maisley. Deixa para Lampropoulos. Quedan 11 de posesión. Uriz carga o xogo aí con Sekulic. Sekulic fronte a Maisley. Boa defensa de Maisley. O lanzamento de Uriz. O balón que non entra. Rebote para Maisley. Dúas boas de defensa seguidas de Maisley. Rafa. O bloqueo de Kendall. Pide Kendall. Balón para Kendall. Circula para Pumprala. O bloqueo de Maisley. Ahí está Pumprala. Quedou con Sekulic. Pide Maisley. A ver si encontra Pumna. Acaba forzando con ese balón picado para Kento Crost. E indican os colexiados. Bueno, menos mal, porque estaba casi afogado. Ahí está de novo. Sí, tocou co pé primeiro Ross, sí. E logo Kendall, sí. O que pasa é que parece que sí, eu creo que lle pitan o pé de Kendall e non o de Lampropoulos, Pois antes foi Ross o que tocou co pé, Yo creo que se confundieron aí. Sí, esa indicación non está ben. O balón era debería de ser para Blue Saints. Logo lle dá no pé o xogador do Blue Saints, pero porque primeiro foi Ross que... Sí, a xogada é moi clara, é moi nítida. Con 3 colexiados parece mentira. Sí.
Subiendo bola Ricciotti. Diante del está Corbacho. Sube para o bloqueo Sekulic. Balón de Sekulic. Sekulic fronte a Maisley. Busca Tawa. Aguanta ben Maisley. Balón para Kendall. Bueno, eso fai Canarias moitas veces. Como Corbacho defende a Ricciotti, fai Ricciotti de base, empeza os sistemas para sacar a Corbacho a defender fora. Diguar, o lanzamento de Corbacho, canastra de Corbacho. Flotaron un tanto, despiste defensivo de Canarias, se castiga Corbacho. Está 3, de nuevo Blue Saints Monbus. 4 minutos. Ricciotti, perdón, Muriz. Muriz defendido por Rafa. Le dice ahora sí para Ricciotti. Ricciotti con Corbacho. Hoy no cambio que queda Corbacho con Sekulic. Llega na axuda Maisley, balón para Sekulic. Evitou a man de Diguar e anotou Blagota Sekulic. Pero hai que estar os pivos abertos, a axuda ten que chegar por un aleiro e non aguanta igual Diguar, non? Yo creo que ahí le pudieron haber quitado pasos, pero bueno. Sí, eso es verdad. Rafa Luz, sai Corbacho. Se cambian e quedou. Cambian Sekulic con Corbacho. Balón para Kendall. Kendall, a tripla de Diguar. Pelota que non entra, rebote para Uriz. Corre Canarias. Un tiro librado, Canarias con Lampropoulos. Meteu a man. Moi atento Corbacho e forzou a perda. E unha perda a outra. 57-52. Sigue o partido aí no aire. Quedamos un jalón y nos podemos quedar con el partido, pero hay que darlo lo antes posible. Sí, señor. Ahí a un golpe. Corbacho. Corbacho para Rafa Luz. Corbacho. Diguar. Atención ao corte de Rafa. Balón para Rafa. O bloqueo de Maisley. Rafa para Diguar. 7 segundos. Atención a Corbacho. Sai Corbacho. Lanzamento de 3 de Corbacho. Esa non entra no salto do Maisley. Acaba barrendo Lampropoulos. Sube bola o propio Lampropoulos. Deixa Lampropoulos para Uriz. Uriz para Sekulic. Y hay falta de Maisley. Falta anterior de Maisley. Eso es una buena falta. Yo creo que todavía no están en tiro libre, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, unha boa falta. Non, leva Blue Saints Monbus leva 2 faltas neste cuarto. Sí, boa falta, sí. 2 faltas para Blue Saints Monbus y una para Baloncesto Canarias. Problemas de faltas, ningún ni otro. Yo creo que el próximo ataque deberíamos poner la bola adentro con Libon, que no la ha tocado mucho adentro. Y creo que necesitamos un poquito más de balón interior para. Sí, tal vez a efectividade de Corbacho fai que o busquen moitas veces, cambiar un pouco a dinámica de xogo. Correcto. Buscar balón interior, porque a defensa se está xa viciando hacia él. A ver qué de Alejandro. Cambiado, ¿vale? Ahora jugar jugando de fondo. Bueno, vamos a tratar de meter el balón interior a Blanco. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver, ya no me bloquea, ¿no? Ya no me bloqueo. Y trata de recibir. Ross dentro. Opción de Ross ahí siempre para postear. ¿Vale? Campo. Ahora estoy con. Bueno, Ross o que esté en la posición de 3. Hai que estar Lampropoulos, Sekulic, incluso Richie Guillén, son pivos que tiran ben de fora. Entón hai moito espazo para que poida xugar Levi Ross un contra un cerca do aro. Por cierto, estábamos viendo a tripla esa de Corbacho. Increíble las canastras que mete Corbacho. ¿Por qué Corbacho? Estamos afeitos, acostumbrados a verlo, porque si no, es impresionante. Tiene una mano espectacular. Pues casi sale, ¿eh? Sí, señor, a piques de sale recuperar ahí, a jugada para Ross, a piques de recuperar Bendiguar. Quedan 15 segundos de posesión para Baloncesto Canarias. Está Robbie Hamel en la pista y otra vez Libon jugando de 5. Balón para Ross, diante del tenga Diguar. Hoyo con Ricciotti, lanzamiento liberado. Ese balón toca Sekulic y hay falta de Kendall. Sí, Gañar a posición Sekulic, falta de Kendall. A falta de Kendall e a segunda. Terceira falta no cuarto para Blue Saints Monbus. 2:44 para chegar ao último. Hoyo con saque o lanzamento de Ross. A pelota que non entra, rebote para Hamel. Mete a Manguriz. Rafa Luz. En diante de Lampropoulos. Deixa para Hamel. A ver se segue Hamel con man quente. Rafa mete para Kendall. Ahí está Kendall con Sekulic. Hay que insistir de nuevo con Kendall. O que decía Andrés. Balón interior para Kendall. Kendall saca para Rafa. Quedan 7 segundos. Recibe Hamel. El lanzamiento de Hamel estaba pisando. Balón que le cae a Ricciotti. Le dice a Ricciotti para Uriz. 57-52. 2 minutos 11 segundos. Uriz ahora con Hamel. Trata de forzar. Meteu a man Diguar. Uriz. Lampropoulos. Lampropoulos carga contra Kendall. Lo rectificado. Vaya mandarina de Lampropoulos. Uriz. Lampropoulos. A sorte tamén vale. Anotou Lampropoulos. Que nese cambio que fan no último bloqueo
O que está a facer Canarias é mandar os 2 xogadores cara ao poste, de maneira que o base non pode non quedar emparellado con un pivo cerca do arco. Hai falta persoal agora de Sekulic. A falta de Sekulic será a segunda. Marcadores en xogo, Manresa segue gañando a Juventud xa no último cuarto por 10, 77-67. En Javi Rodríguez, en Ramsden, pero aí está. Fuenlabrada 40, Real Madrid 52 no segundo cuarto. Aí non creo que haxa moito partido. Que naide teña dúbidas que Manresa vai pelexar ao límite para seguir na ACB. Balón para Hamel, a pinta de Hamel, lanzamento de 5 metros, a pelota que non, rebote para Lampropoulos. Será cómoda para Hamel. Leva 2 tiros seguidos cómodos, fallados. Cruza campo Rost, hostigado ahí por Diguar. Deixa Ross, balón para Sekulic, facéndose oco aí ante Kendall. Lampropoulos busca Ross, xogaron ben, encontraron aí a posición de Ross ante Diguar. Canasta de Levi Ross. La verdad que están moi abertos, non é nada fácil, non é nada doado conseguir, Están moi abertos e hai moito espazo para Ross. Diguar, Hamel busca dentro a Kendall. Amán de Uriz acaba sacando o lanzamento de Rafa Luz, a tripla que non entra, rebote para. Hay falta de Kendall, falta de Hamel y hay rebote de Eras. Canarias es uno de los equipos que los 2-5 tiran muy bien de 3, que a diferencia de muchos equipos los 5 no tiran tan bien y pueden ayudar un poco. Con ellos tienen de Sekulic tira muy bien y Guillén. Además o feito de non estar xugando Donaldson, estar Lampropoulos, que é outro que tamén ameaza, fai que o espazo quedase máis espazo. Exacto. Y esas son opcións dentro sempre para Ross. Encontrar aí boas opcións de recibir. Aquí nos hicieron mucho daño después de estar adelante por un montón, que Levi Ross también posteando y ahora también están buscándolo bastante. Ahí está Sekulic, diante del ten a Kendall. E agora Chagoyen xogará de Ross. Sí, señor. Buscarán dentro a Chagoyen, ahí está Chagoyen, un reverso, acaba sacando balón para Lampropoulos, circula Canarias. O pase extra, o lanzamento de 3, tripla de Canarias para poñer de novo por riba dos 10 puntos. Esta vez Vivian, o conxunto amarelo. outra vez a partir de xugar un aleiro de Costa xogado. 64-52, máis 12, máxima diferenza do partido pro conxunto de Alejandro. Aí está xogando Blues Esmond Bus, o balón de Iñaki para Kendall e hai falta persoal. Pois de momento os problemas venen pola defensa do aleiro no poste baixo e os que decía Andrés, os 5 abertos, os pivos abertos. Está de novo, están a sacar, rotando ben o balón, están a sacar tiros cómodos e logo 3 tiros seguidos fallados polo Esmond Bus, que a verdade é que estaban sós. Un par deles cómodos de Hamel. E o último de Rafa Luz igual, un bo tiro, pero bueno, non quiso entrar. Bueno, pois a conclusión é que faltando 14 segundos está 12 abaixo Blues Esmond Bus. Máxima diferenza para Baloncesto Canarias e hai que reaccionar xa. Hai que axustar aí atrás. E bueno, encontrar un poquinho outra vez o ritmo. Aí está Moncho. Pedula y Cortés. Vale, de Cortés. Guatenú, ese es Vamos a buscar un tiro de Robbie abierto con 2 screens. Sí, que si cambian, pues Libon se queda dentro con el 4, con la favor. Bueno, pues ahí está, para Hamel, opción B para Livon Kendall. Unha xugada que fa moito con Hamel, Lo que sae paralelo a línea de fondo. Sí, tira lo usa con los dos, lo usa con Livon jugando de 4 y también. Bueno, Hamel é moi efectivo. Sí, muy rápido, además, revólvese en carreira. Bueno, pues ahí está, en ataque Blues Esmond Bus, últimos 13 segundos, a ver cómo sea a xogada. O movimiento de Hamel, observen na parte inferior de imaxe. Kendall, o lanzamento de 5 metros, canastra de Livon Kendall. Bueno, faltou o bloqueo de Kendall, Sí. Y xogo o marcador, se anotou e aí acaba. Acaba este terceiro cuarto, 64-54. Sí, saiu a xogada e iso que conta. Está perdendo por 10 Blues Esmond Bus. Toca espabilar nos últimos 10 minutos. Camiño da recta final, de momento esta cousa complicada.
estábamos aquí dialogando mientras veían ustedes los consejos, los patrocinadores de esta Liga Endesa. Pero bueno, creo que coincidimos todos que ahí con la posición de 3 tiene un problema serio Blues Esmond Bus, y que el partido Andrés ahora mismo está complicado, Está complicado. Cuando teníamos que dar el jalón lo dieron ellos, desgraciadamente. Pero de nuevo tenemos que volver a la defensa y ponernos las botas en defensa y tratar de sacar de ahí más ofensiva. Tito, ¿cómo se puede parar esa hemorragia, esa sangría que está produciendo Baloncesto Canarias con posición de 3, ahí con todos abiertos y buscando siempre dentro? Curiosamente, a ausencia de Donaldson está a favorecer ese xogo de ataque de Canarias, porque están todos os pivos abertos. Non é nada doado, pero tal vez a cousa empeza polo que acaba de decir Andrés, por defender moi duro todos, axudar moito e tratar de poñerse por diante, tratar de que non reciba no poste baixo. Bueno, pues jugando Blues Esmond Bus, balón para Corbacho para Kendall. Ahí está Kendall con Guillén, hay falta de Guillén, primeira falta deste último cuarto. Bueno, estábamos a comentar tamén outra cousa, ¿no? Que Kendall recibe agora, pero agora está a xogar de 5, ¿no? Entón ten un defensor, digamos, un pouco máis forte, na que Guillén non é un gran defensor. Cando recibe de costas. Cando recibe de costas. O estar xugando de center agora mesmo. Momento Blues Esmond Bus, ahí está o bloqueo de Hamel. Iñaki Sanz, penetra Iñaki, a finta, vale a canastra de Iñaki Sanz. Muy bien, y hay falta de Vivia. A ver, adicional para Iñaki Sanz. Xugando moi ben o pick and roll, o bloqueo directo, foi para cara adentro. Hai que atacarlles aos bases tamén, non deixalos. Hai que facelos traballar en defensa tamén. Ahí está falta, con inteligencia Iñaki. Adicional Iñaki, convierte Iñaki. Bueno, ahí está. Empeza ben este último cuarto. Está Buford tamén na pista. Sí, señor. Blues Esmond Bus con Hamel e Kendall dentro, Corbacho, Buford e Iñaki Sanz. Ahí está Vivia tratando de devolverla. Falla Vivia, rebote para Hamel. Corre Iñaki Sanz. Sin que se coloque Canarias. Hay falta de Jaime Eras. Terceira falta no cuarto de Baloncesto Canarias en 44 segundos. Sí, é un parcial de 3-0, é posesión. Bueno, a salida de Iñaki parece que lle dá un poquinho de ritmo ao xogo. ¿Qué tal lo ves, Andrés? Bueno, si seguimos, vuelvo y digo, la defensa yo creo que es lo primordial, y si de ahí sacamos estos contraataques así, pues nos podemos poner de nuevo en juego. Pero ahora mismo tenemos que buscar un buen canasto aquí, por lo menos un buen tiro al canasto, y de nuevo ponernos las botas en defensa. Ahí está Corbacho, atención al corte de Hamel, balón para Kendall. Kendall saca para Iñaki, a penetración de Iñaki. Kendall, forzando Kendall, parase Kendall, canastra de 4 metros de Kendall. 64-59, acaba de reducir la diferencia a 5 puntos Blues Esmond Bus. Xugando con paciencia. Tiempo muerto de Alejandro Martínez. Ao límite da posesión, e de momento, bueno, un minuto e pouco, 5 puntos. Sí, hay que seguir atacando a Guillén con Libon, Kendall, sí, como dijimos. Guillén es muy bueno ofensivamente, pero le cuesta mucho en defensa. E fora, ademais, xugando de cara a Libon. E algo que fixo tamén no primeiro partido Blues Esmond Bus, buscar o defensor de Guillén, fose Oriol, fose Kendall. Correcto. E aí está Libon Kendall asumindo protagonismo neste momento do partido en que o equipo pois necesita da súa referencia. E logo a salida de Iñaki Sanz parece que lle deu un pouco de viveza, non, ao xogo. Unha canasta que conseguiu, intentar o contraataque, bueno. Sí, é certo que non sei que pesará Andrés, pero de cara ao base de Canarias, a entrada de Iñaki sí que lle deu unha preocupación, no sentido de que non se estaba prodigando demasiado no lanzamento, en ataque, non era unha preocupación Rafa Luz como está sendo Iñaki Sanz neste arranque de último cuarto. Sí, Rafa lo trató 2 o 3 veces y falló, y eso pues, también te quita un poquito de confianza. Entra uno nuevo y en la primera que ataca le sale bien, y sí, eso te da confianza, y entonces bueno, hay que estar más pendiente de que... Tempo morto. Bo detalle agora de Rafa Luz animando a Iñaki. Tempo morto de Alejandro Martínez, previsiblemente volverán a buscar o 3. Sí. Probablemente. E volve Ricardo Uriz. Vai tratar de presionar. Sí, efectivamente, Ricardo Uriz outra vez. Sí. Vai tratar de presionar esa subida de bola Blues Esmond Bus. 64-59, menos de 9 minutos para conclusión. Busca 11ª victoria Blues Esmond Bus, busca engancharse a loita polos playoffs, polo título. Uriz, aí está Uriz. Subindo bola, cruzando cancha, Baloncesto Canarias. Muy bien de parte de Moncho, tratar de poner el partido un poquito más rápido, empezar a presionar a toda pista, tratar de ver si podemos sacar uno que otro balones perdidos. Non puido Sekulic, acabou sacando para Uriz. Aí está Uriz, Lampropoulos. Canastra de Lampropoulos. Ese asuste, anotou Lampropoulos. Primeira canastra deste último cuarto para Lampropoulos. Iñaki Sanz.
Iñaki Sanz para Buford. Buford con Ross. Ahí está penetración de Buford. Lanzamiento Tokatawa. No entra. Rebote para Sekulic. 24 rebotes para Canarias, 12 para Blues Monbus. Tal vez dobla el rebote. Un poco precipitado este último ataque. Tampoco hay tanta prisa y ainda queda mucho partido, ¿no? 24-12 en aspecto reboteador. Lampropoulos. Bueno, falta en ataque. Desplazó a Hamel. Sí, muy bueno. Balón para o conxunto galego. Sí, vamos, é bien claro que desplazou co brazo. Cuarta falta en este último cuarto de equipo de Canarias. Vamos a la repetición. Parece que parece que clarísima, ¿no? Protestaba Lampropoulos. Cuya primera falta para Lampropoulos. Iñaki Sanz. Atención, movimiento de Hamel. Va a subir Kendall para bloqueo. Iñaki. Tenga abierto a la izquierda Buford. Mira para Corbacho. Deixa para Buford. Buford circula para Hamel. Lanzamiento cómodo. A pelota que no entre. Rebote de Sekulic. Y hay falta. Falta de Iñaki Sanz. Muy bien Iñaki. Aislou muy bien un contra un. Rotou o balón. Chegou un tiro claro. Pero bueno, non quiso entrar. Non está tan fino como no primeiro tempo Hamel, ¿eh? No, pero bueno, ben seleccionado o ataque. Ben xugado, ¿no? Sí. El coach de ellos entendió por dónde íbamos con Libon y puso a Sekulic de nuevo, ¿sí? Y sacó a Guillermo. Subiendo bola baloncesto Canarias, recibe Lampropoulos. Balance de defensivo ya de Blues Monbus. Uriz ofrece bloqueo Sekulic. Ahí está Uriz. Balón dentro de Eras para Sekulic. Sekulic con Kendall. Busca por ese lado y anota Sekulic. Canasta de mérito, un contra un. De fundamento, sí señor. A 9, Corbacho, Iñaki Sanz, de nuevo para Corbacho. Ahí está Corbacho con Sekulic. Pide dentro Kendall. Ahí está Corbacho, deixa para Iñaki. Hamel, a tripla que boa. Ahí está el lanzamiento, tripla de Hamel. Bueno, ahora sí Hamel. Se ha podido anotar Iñaki, que quedó solo, pero bueno, preferiu dar un pase máis, moi ben. Anotó un Robbie Hamel, 12 puntos para Hamel. Primeros puntos no segundo tempo para Hamel. A 6 o conxunto galego. Uriz. Momento para Eras busca Sekulic. Kendall. E hai falta de Kendall. Bueno, xa van dúas seguidas que agora o que buscan é a Sekulic aislalo no poste baixo. Inminente a volta ao partido de Maisley. Sí. Parece, ¿no? Bueno, Kendall lleva xogados 31 minutos, ¿no? 32 casi. Libon le cuesta un poco más jugar de 5 porque tiene que defender a los 5 más grandes ahí. Canarias está a hacer también tácticamente. Sí, están haciéndolo muy bien, están leyendo el partido bastante bien. Están a leer muy bien o partido. Antes con Aleiro, agora con Sekulic contra Libon. Ademais a casa é un equipo, bueno, xa dicíamos, 6 vitorias consecutivas non se conseguen por nada. Algo teñen que ter, claro que sí. Sí, se van de forma moi inteligente en ataque. Anotou Blagota Sekulic. 70-62. 6 minutos e medio. A subidos no pabillón para o xogo de Blues Monbus. Corbacho. Ahí está Corbacho. A defensa de Eras. De nuevo Hamel, balón complicado. Estivo atento Uriz para la recuperación y hay falta de Corbacho. A falta de Corbacho. Cando eu xugaba a primeira. Eso se chamaba telegrafiar o pase, ¿no? Sí. Fintar 2 veces e logo dar ese mismo pase. Parece que le estás diciendo al defensor, ahí va a ir el balón. Insistía Blues Monbus con ese balón interior para Kendall. Y ahí estaba agarrando. Hay tempo morto solicitado por Moncho. Necesita dar un poquinho máis Blues Monbus para enganchar no marcador a Canarias. É certo que o problema do 3 parece que está parcialmente resuelto, a lo menos. Pero bueno, hay otras opciones. Ahora Sekulic que está ganando protagonismo. Ellos están leyendo muy bien el partido, están yendo por donde nosotros tenemos un mismatch. Ahora Libon jugando de 5, pues le están tratando de meterlo a Sekulic allá adentro. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que tenemos que poner un poquito más de ritmo al partido, tratar de hacer a Sekulic tener que correr en defensa, a ver si se cansa un poco y ayudamos un poco allá a Libon con eso. Bueno, hay un barullo tremendo, difícil escoitar a Moncho. Sí, bueno. A ver, ahí xa chegamos un pouco tarde para ver. Esa clasificación de aficións parece que a de Blues Monbus vai de primeiro. Nas votacións, decían hoxe no partido, na votación da ACB, ¿no? Das mellores aficións da ACB, a de Blues Monbus vai de primeira, pero a de Canarias
faise notar, ¿eh? Sí, bueno, creo que en Canarias hay dúas grandes afeccións, tanto a de baloncesto Canarias como a de Gran Canaria. Sí, dúas islas. Que xogan entre eles a semana que ven, por certo. Blues Mombús recibe a CAI de Zaragoza. Ese todo vai ben, aí agardamos que Andrés nos deleite con canastras e con asistencias, non con comentarios. Estivo rápido Buford, acabou rescatando esa posesión Blues Mombús. Está 8, oportunidade de poñerse a 6 ou a 5. Balón para Kendall. Kendall, móvese por fora Buford, ollo desaxuste que deu Buford con Sekulic. E hai falta de Lampropoulos. Claro, Kendall contra Lampropoulos. Eso xa é outra cousa, claro que sí. Aislou a situación e ben. Tiros libres, están os dous equipos en bonus. Sí, eso é importante, ¿eh? Tiros libres para Blues Mombús. Segunda falta persoal de Lampropoulos. O primeiro tiro libre de Kendall, 70-63. Ainda hai tempo, ¿eh? Sí, señor. Segundo tiro libre para Kendall. Anota Kendall, 70-64. Los tiros libres de Kendall, 8 puntos para Kendall, 5 rebotes, una asistencia. Con problemas ahí na subida de bola, picas de rescatar Blues Mombús, o lanzamento de Ross, canastra de Ross. As canastas fan dano, porque rompeu a presión, parece que perdes un pouco de confianza na tua defensa e acabou con unha tripla, ¿no? A tripla de Ross para poñer a Canarias a 9. Iñaki Sanz. O movimento arriba de Corbacho. Iñaki, balón para Kendall. Kendall, hay falta, metió a Man Uriz, falta de Uriz. A ver, de nuevo, tiros para Livon Kendall. Yo creo que vemos a Sekulic, pero tengo la sensación de que a falta era de Uriz. No sé, a ver si ha hecho ahí de nuevo. Sí, yo creo que a man de Uriz, punto base. Claramente, ¿no? Sí. Segunda falta personal de Ricardo Uriz. O primero de Kendall dentro. Conseguir que Uriz non desborde. Non poda dar asistencias nin xudar. Tuvimos ahí un poco de... Casi le hacemos hacer un error, una pérdida y saca un triple. Lo teníamos bastante bien, que lo que hacemos en esa defensa es tratar de hacer un 2 contra 1 como estamos haciendo ahora, sí, aunque suba ahí ahora, mismito, y pues tratar de cortar la bola. Solventuvo bien a presión baloncesto Canarias. Ahí está Ricardo Uriz. Y ante de él tenga Corbacho. O bloqueo de Sekulic, pide Sekulic una continuación. Buscan a Sekulic, ahí está Sekulic, anticipa Buford. Perfecto, Buford aí na axuda. Chegou dentro do lado contrario. Sí. Iñaki Sanz, balón para Corbacho. Benviría agora unha tripla de Corbacho. Ou de Hamel, de quen sexa. Aí está Hamel de novo para Iñaki Sanz. Bueno, hai que anotar, ¿eh? Hai que anotar, sí señor. Queda menos de 5. Hamel de novo para Iñaki. O bloqueo de Kendall. Vai tratar de dividir Iñaki. Deixa para Buford, o lanzamento de 3. Tripla de Buford. No hay como pedir, Tito, no hay como pedir. Ahí queríamos una tripla, pues ahí está. O que non chora non mama. Ahí está, a 4 Blues Mombús. Ahí está no partido. Agora unha boa defensa. Uriz, Sekulic. Oye que está con Iñaki. Equivócase Sekulic. Balón para Blues Mombús. Pues eso é importante a tripla de Buford, importante unha boa defensa despois dunha tripla. Importante esta perda de Sekulic. Vaise o banco Jaime Eras, que estaba emparellado, pegadiño a Corbacho, vuelve Ricciotti. Necesita anotar también baloncesto Canarias. Iñaki Sanz, Hamel. O bloqueo de Kendall, ahí está Iñaki, balón para Buford. Buford busca a Kendall, la suspensión de Buford, o lanzamiento complicado. Kendall que non pode, balón solto para Uriz. 73-69. Pois a volver a defender. Non hai outra. Uriz. Pide Lampropoulos, trata de dividir, asistencia para Lampropoulos, con él está Hamel, aguanta Hamel, falta de Hamel. A ver, a tiros libres para Lampropoulos. A falta de Hamel y a cuarta. Xogan 2 minutos. Eles cada vez que hai un cambio aí, cada vez que hai un mismas, buscan no poste baixo. Tratan de xugalo aí. Los tiros libres para Lampropoulos. A ver cómo anda de mal Lampropoulos. O primeiro quedalle curto. Lampropoulos, 76% de fiabilidad de esta persoal esta campaña. Segundo tiro libre para Lampropoulos. 7 de 9, hoxe Canarias desta persoal. O segundo de Lampropoulos tampouco. Ollo aí con Sekulic. Hai falta de Kendall. A mágoa, ese rebote despois deses dos tiros libres fallados. Unha pena, Tiros libres para Sekulic. Inoportuno aí ese despiste de Kendall. Está como lle rouba. Como lle gaña a posición e como rouba ese balón Kendall. A Kendall Sekulic. A falta de Kendall. Foi a cuarta tamén. E entra Donaldson. Donaldson que disputara 9 minutos. Case 10.
todo partido. O primero de Sekulic, tampoco. Importante que Canarias, a ver si cunde ahí a nervio, hay nervios. Importante. A ver o segundo de Sekulic. Estamos hablando de jugadores fiables. O segundo de Sekulic, sí. 74-69. Bueno, 4 tiros libres, un puntiño, mal menor. A 5. Iñaki Sanz. Y antes del tenga Uriz, Hamel. Bloquea Kendall. Un movimiento para Corbacho. Ahí está bloqueo de Hamel para Corbacho. Nada. Está muy pegado a él Ricciotti. Ahí va Corbacho de nuevo. Hamel. Acaba perdiendo Hamel. Metió a Man Uriz. Polochan Hamel. Canarias. A carga Canarias con Uriz. Toca pelota en Iñaki Sanz. Quedarán 18 segundos de posesión para baloncesto Canarias. Me ha acabado de gustar mucho ese último ataque de Blues Monbus. Tal vez demasiados botes. Estaban buscando ahí a Corbacho y al final complicóse. Move Uriz. Balón de Uriz para Sekulic. Salto de Iñaki Sanz. A piques de caer ya falta. Uriz. Pide que venga arriba Donaldson. Ricciotti. Ahí está Ricciotti rompiendo a Corbacho. Hay falta personal de Corbacho. Verá tiros libres para Ricciotti. No porque llegaba muy bien la ayuda Ludo, ¿no? Es muy complicado ahí frear a Ricciotti. Jugador que rompe muy bien para los dos lados. Y es derecho y va más a la izquierda que a la derecha. Va mejor yendo a la izquierda que a la derecha. Muy explosivo además, arranca... Bueno. Hoy sigue un partido complicado, pero está en el Blues Monbus. Se ha vimos Tito esta temporada a hacer cosas mucho más difíciles que esta. Lembro un partido de Juventud, por ejemplo, entre otros. Así que esperanzas todas. Ahí está Alejandro Martínez. Vale, replay situation to zero. Vale, buen bloqueo. Y aquí. Vale, y va y corner. Ricardo, balance defensivo todo el rato. Vale, con confianza. Mirad, siempre están yendo a ayudar. Vamos, eso, Nico, aquí, Messi continúa. Si Nico ataca al medio, vete a la línea de fondo, Blanco. ¿Vale? Si Nico ataque middle, you go to the base. Pues eso es. Eso que quiere baloncesto Canarias, por cierto. No último minuto, Manresa está cayendo con Juventud. Estaba ganando por 10 puntos, ahí todo partido, pero quedan segundos en Manresa. Básquet Manresa 88, Juventud 92. Fuenlabrada 59, Real Madrid 75 y ha acabado ya Cajasol 86, Estudiantes 78. La línea de personal, Ricciotti. Anota primero Nico Ricciotti. 75-69. Segundo tiro libre para Ricciotti, a menos de 13,5. O lanzamiento de Ricciotti, anota Ricciotti. 76-69 a 7. Esa diferencia que hay que enxugar. Hay que anotar. Volveu a cancha Rafa Luz. Cambio na dirección de xogo de Blues Monbus. Xogando con Kendall e Hamel por dentro. Buford e Corbacho por fora. Balón para Corbacho, penetra Corbacho y hay falta. Bueno, eu diría casi que faltas. Tiros libres para Alberto Corbacho. Muy bien Corbacho, leo muy bien ao defensor que estaba detrás, rodeó, rizó o bloqueo. Aí o vemos, estaba detrás, se vai para dentro. A falta de Sekulic, terceira. Muy bueno haciendo eso. Cada vez que lo hace siempre saca muchos tiros libres y muchas bandejas de ahí. Claro, hay que ter xa máis recursos Máis que o tiro. Sí, claro. Sí, eso foi algo que foi enriquecendo o seu xogo nos últimos tempos. Xa non é un fiador, senón que pode facer máis cousas. Anota Corbacho. 76-71, va a presionar esa subida de bola de nuevo Blues Monbus. Move Ricciotti, balón para Donaldson. Donaldson para Uriz. Con él está Corbacho. Hay que cruzar campo, conjunto amarelo. Ahí está Uriz. O 2 para 1, Uriz. Ahí está o 2 para 1, balón de Uriz. Acaba rescatando con Sekulic esa jugada. Ricciotti. Y ahí Ricciotti va a tratar siempre de forzar, de cortar a... Bueno, de forzar a Corbacho. Ahí está Ricciotti, marcha de Corbacho y anota. Canarias está claro ahí con Ricciotti. a hacer un partido tácticamente muy serio. La primera volta. Aíslan a los mismas que les interesan. Pero bueno, hay que reconocerlo también, ¿no? Sí. La primera volta, los últimos minutos, con Blues Monbus en bonus, también apostaron por Ricciotti, por tratar siempre de forzar y sacar faltas. Hamel, párase Hamel, levántase Hamel, la pelota no entra, el salto de Buford, acaba tocando Kendall. Hamel. 24 más para Blues Monbus, hay que anotar. Rafa Luz, ahí está Rafa, acaba sacando para Hamel, Hamel para Buford. Ahí está Buford, penetra Buford, deixa esa bomba, acaba tocando y anotando Rafa Luz.
Bueno, menos mal. A 5. Ahí continúa Blues Monbus. Hay falta una boa defensa agora. Sí, señor. Donaldson. Sube bola Donaldson. Donaldson para Uriz. 2 minutos 4 segundos. De buscar posesión longa. Uriz probablemente tratarán de que sea Ricciotti, aunque se xogue ese balón. Veremos. Veremos Uriz. Pide Donaldson. Ahí está Uriz. Continúa Uriz. Deixa para Donaldson. Quedó con Rafa Luz. O lanzamiento. Quedaba un segundo. Anotó Rafa. Anotó, perdón, Donaldson. Otra vez aislaron Ben. Siguen haciendo, cada vez que veo un mismatch, van a él y han sacado petróleo todas las veces. Rafa Luz. Balón de Rafa para Corbacho. Corbacho para Kendall. Kendall saca. Lástima. Saca falta de Donaldson. Serán 2 tiros para Kendall. Lástima porque estaba cantado ahí ese 2+1. Sí. Na liña de persoal, Livon Kendall. Está aí loitando, está exprimindo as súas opcións. Blues Monbus, pero como está aguantando o tirón baloncesto a Canarias. Con que oficio. Como están sabendo ler o partido. Agora falla o primeiro Kendall. Móvese nos 10 puntos, en los 5 rebotes Kendall. Segundo tiro libre para Livon. O lanzamento de Kendall, sí. 80-74. Move Ricciotti. 11 puntos para Kendall. Ahí está el balón. La subida de Uriz. A piques de perder. Hay falta de Hamel. Estaba casi en la línea de fondo. Sí. Quedaban pocos segundos. Lo que decía Andrés, están siempre aí o fío, pero non, están salvando sempre todas as situacións e ademais están salvándoas logo con acerto, sacando puntos, sacando canastras, sacando faltas. Un equipo que xoga con moita confianza en ataque, estábamos a falar antes, ¿no? Un equipo que non te podes descuidar ningún segundo porque parece que tienen licencia para tirar todos, ¿no? Non tienen ningún problema en tirar chegando en contraataque ou bueno, están a xogar con moita confianza e están a anotar moito. Foi a quinta falta persoal de Hamel, eliminado Hamel. Volveu Maisley. Seguro que na previsión non tiñais que chegar a 80 puntos Canarias. Bueno, sabíamos que es un equipo bastante ofensivo, quizás 80 y que se quedaran ahí, pero van a pasar de ahí. Claro. Sí. Segundo tiro libre para Uriz. Anotó Uriz. 82 puntos para Canarias. 74 para Blues Monbus. Rafa Luz. Hay que anotar. Se puede ser rápido de 3. Ahí está Rafa. Busca Buford. Buford. A man de Uriz. De nuevo balón para Rafa. Hay que tirar. Que están pasando segundos. Desde posesión para Blues Monbus. Ahí está Rafa. Penetra Rafa. Deixa para Maisley. Maisley que no sabe dónde está esa bola. Y al final hay balón entre dos que será para Canarias. Hay que tirar antes, claro que sí. É que hai situacións que hai que tirar. Eu entendo que Rafa non ten confianza porque fallou os 2 tiros antes, pero bueno. Pero hai que tirar, que non hai outra. A situación que están pasando os bloqueos por detrás, queda pouco máis dun minuto e vamos 8, o Obradoiro vai 8 abaixo, bueno, hai que arriscar. Ricciotti. Diante del ten a Buford. Un minuto. Esto ya está en mans. Outra vez van a aislar en mans do imposible. Sí, ahí va a tratar seguramente de forzar Ricciotti. Subirá un bloqueo. A ver, ahí está. De los mejores que defienden nosotros. Ahí está. No, y hay falta antideportiva de Ricciotti. Sí, es que ahí no había ventaja para Ricciotti. Ahí no. Buford tiene algo que es muy bueno defendiendo el 1 contra 1. Sí, muy rápido. Muy bueno. É que moi bo xogador, é o que dicíamos, é un xogador cuns fundamentos, cunha capacidade, cunha calidade tremenda. O sea, bueno, anotou 3 triples, creo, ¿no? Parece que... yo creo que está teniendo su mejor partido. Sí, ¿no? sí. Mira, leva 10 puntos Buford, 2 recuperacións. Sí. Buen nivel defensivo, que eso aporta sempre. Hai 4 xogadores de Blues Monbus por riba dos 10 puntos. Na mágoa porque a falta chega un pouco tarde. Sí. Tiros libres para William Buford. O primeiro de Buford dentro. Bueno, pues hay que anotar, hay que volver a anotar o sacar. Es rápido. Sin dubidar, es rápido. Sí. Lanzamiento de Buford. Ahí está dentro, a 6. Una tripla, oye, con una tripla por ahí a 3 o partido. Sí, bueno, con, una tripla con 40 segundos. O una de 2, pero rápida, ¿no? Sí, un ataque rápido. Aquí hay partido. Rafa Luz. Atención al movimiento de Kendall. En otro lado está Buford. Balón para Kendall. Está agarrando Corbacho, balón para Corbacho, vaya tripla de Corbacho, a pelota que no salto Maisley, posesión de nuevo para Blues Saints. Hay que tirar Rafa, vamos, ahí está esa tripla, balón de Rafa, esa no entra. Toca Corbacho, está pisando Corbacho, balón para Canarias. La verdad que el tiro era claro, ¿no? Sí. Pero un tiro, mala suerte, pero bueno, poníamos ahí. Pues sí, había y ainda hay partido, oye que ainda hay moito, Ahí está Rost, balón de Rost.
Cruza campo Canarias, Ricciotti. Ricciotti diante del ten a Buford. Falta. Reclama Uriz. Ricciotti pide unha falta ao noso comentarista Tito Díaz. Non é que non estamos a ver o tempo, pero Yo creo que ya está jugando para el básquet a para la verás. veras os 3 Sí. puntos, ¿no? Do Sí, partido sí, de hai hoxe. 3 puntos do partido No de quiere ida. dar falta. Ahí está Uriz. Uriz forzando a Rafa. O lanzamiento acababa posesión. Bueno. Vaya castaña con premio. Canastón de Uriz. Ahí está Rafa Luz. Esto va a acabar. Acabo partido, a ver a tiros. Falta. Hay falta de Ricciotti, a ver a tiros para Rafa Luz. Falta, non sei se son 3. Tenía la mano esa, sí, yo creo que sí. Sí, ahí está ya despediéndose Moncho con Chagoyen. A ver a tiros. 3, sí. 3 para Rafa Luz. Pasa que non vemos o marcador, Yo creo que está esgotado, dame sensación. pero a diferencia de puntos estaba en 6, 8. Sí. Ahora serán 7. 84-77 ahora mismo. 84-77. Tercero tiro libre para Rafa Luz. O básquet a verás vai ser para Canarias. Vaya tamén o terceiro Rafa e quedan 84-77. Acaba o partido. En fin, non puido ser, non caeu undécima. Haberá que agardar a semana que ven e a visita do CAI de Zaragoza.